Hola amigos de Creative Planet, les saluda su amigo Daniel Torres. El día de hoy van a aprender cómo usar y cómo administrar las salas de grupos pequeños o breakout rooms en Teams. Y esta es una función recientemente incorporada a esta increíble aplicación. Así que no se despeguen porque a continuación lo descubrirán. Antes de continuar, les tengo que recordar que se tienen que suscribir y tienen que activar las notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades que están surgiendo en esta revolución digital. Muy bien amigos, para actualizar tenemos que abrir Teams. Nos vamos a dirigir acá donde vemos nuestra imagen. Vamos a darle un clic, después en donde dice verificar actualizaciones. Vamos a dejarla un momento ahí y va a realizar la actualización. Bien, ahora una vez que ya está actualizado, lo único que tenemos que hacer es estar en una reunión. Vamos a ver, aquí tenemos una reunión ya iniciada con varias personas. Bien, dentro de la sesión nos vamos a dirigir a este icono que vemos acá, que es para las reuniones, las salas de grupos pequeños, o como le llama aquí, salas para sesión de subgrupo. Y como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos salas. Si nosotros queremos agregar salas, le vamos a dar la opción que dice agregar sala. Y de esa manera vamos a poder agregar las salas que aquí vemos. Después lo único que tenemos que hacer es seleccionar los participantes e irlos asignando a cada una de las salas. Esta asignación es una asignación que se está haciendo simplemente en segundo plano. Las personas todavía siguen dentro de la reunión y no se han ido a ninguna sala. Para poder mandar a estas personas a la sala, como podemos ver, ya cada uno está asignado, pero todavía siguen aquí. Le tenemos que dar en la opción que dice iniciar salas. Una vez que le damos, va a ser el proceso de mandar a todas las personas a las salas de grupos pequeños. Muy bien, ya estando las personas en grupos pequeños, podemos hacer un anuncio. Le vamos a dar clic a esa opción que dice anuncio y vamos a escribir el mensaje. En ese momento el mensaje le va a llegar a todas las personas que están en la reunión y van a poder directamente contestarlo, y asimismo yo también me voy a poder meter a las sesiones. Puedo unirme a las salas, puedo entrar a cada una de las salas y colaborar en video y audio, además del chat, pero también puedo ver por separado las sesiones de chat. Entonces puedo platicar con cada una de las sesiones vía chat y también me puedo ir uniendo a cada una de las salas. De esa manera vamos a poder nosotros interactuar entre las diferentes salas. Como pueden ver aquí, podemos escribirnos mensajes, podemos ver los mensajes que les mandé como anuncios a todos y también me puedo yo salir para regresar a la sesión principal. Y todas las personas tienen también la opción de salirse, o también yo los puedo sacar o puedo cerrar la sala. Los podemos cambiar de sala o simplemente podemos cerrar la sala y hacer que se regresen a la sesión principal. Como pueden ver, podemos estar cambiándonos entre diferentes sesiones, entre diferentes salas, y de esa manera vamos a poder colaborar sin ningún problema. Y bueno, ya finalmente, si queremos terminarlo y regresar a todos, simplemente tenemos que asegurarnos de haber cerrado ya todas las salas, de haber terminado absolutamente todas las sesiones, haciéndolo a través de la opción que podemos ver de los 3 puntos. Finalmente le damos al botón reanudar que tenemos acá arriba, y a través de esa opción vamos a poder ya ver una sesión donde las personas que ya salieron de las salas ya van a poder estar reunidas, y cada vez que las personas que sigan en otras salas se salgan, van a poder finalmente caer en la sala principal y todos van a poder seguir colaborando de la misma forma. Ya una vez que yo termino, puedo volver a crear salas y puedo volver a repetir el mismo procedimiento. Con este tipo de opciones vamos a poder organizar mejor nuestras sesiones y vamos a poder mandar a grupos más pequeños para que puedan colaborar y para que podamos sacarle más provecho a esta genial app. Pues bien amigos, esto ha sido todo por este video. Les pido por favor que aquí abajo comenten. Si tienen todavía alguna duda o algún problema, por favor déjenlo aquí abajo en los comentarios. Nos encantará leerlos a todos y contestarles.
Yo les agradezco mucho que hayan visto este video. Les recuerdo, mi nombre es Daniel Torres y les deseo un excelente día. Amigos de Creative Planet, gracias por haber visto este video. Yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie. Recuerda, si este video te sirvió, dale like y compártelo para que ayudes a alguien más. No te pierdas ninguno de los videos a continuación. Dale click, dale click.